In listen-only mode. Muy buenos días a todos y bienvenidos a nuestro webinar Lubricación de precisión basada en condición. Agradecemos de antemano su asistencia y esperemos que saquen el mejor provecho de esta información. UI Systems siempre ha estado interesado en traerles las mejores prácticas y tuvo a bien invitar al ingeniero Gerardo Trujillo de Noria Latinoamérica para hacer esta ponencia. Les recuerdo que todos están en modo de silencio y desde luego que están invitados a hacer las preguntas que deseen. Estas serán respondidas en la última parte del webinar, donde le leeré a Gerardo algunas de ellas. O, si ustedes tienen micrófono y audífonos, podríamos desbloquear el audio para que ustedes mismos hicieran las preguntas. Antes de iniciar el webinar, simplemente me gustaría recordarles que UE Systems busca siempre estar cerca de ustedes como usuarios, por lo que actualmente cuenta con las siguientes oficinas regionales. Tenemos 10 en los Estados Unidos, adicionalmente de oficinas internacionales en China, Holanda, India, 2 en México, 1 en Chile y Guatemala, además de 23 distribuidores de Latinoamérica. UI Systems está muy contento de tenerlos a ustedes participando en estas actividades y para entrar en tema le cederemos en este momento el control al ingeniero Gerardo Trujillo de Noria Latinoamérica para iniciar su presentación. Que lo disfruten. Señores, muy buen día. Les saluda Gerardo Trujillo, soy el director de Noria Latinoamérica. Me encuentro en este momento en Indianápolis, en Estados Unidos, participando en el Congreso Lubrication Excellence que cada año organiza Noria en alguna ciudad diferente de los Estados Unidos. Tengo mucho gusto, de verdad, participar con ustedes en este webinar que gentilmente nos ha invitado nuestros amigos de US Systems, Carlos Garza, Hugo Pereira, y esperemos que podamos sacarle realmente beneficio en esto. Cuando hablamos de lubricación de precisión, realmente nos estamos refiriendo a que hay varias formas en las que uno puede hacer la lubricación de algún elemento, de alguna parte de la maquinaria, pero siempre hay una, que es la que nos lleva a obtener el mayor beneficio. Voy a poner un ejemplo bien sencillo, para tratar de explicar el concepto de lo que es mantenimiento de precisión y después nos vamos al de la lubricación de precisión. Vamos a pensar que ustedes tienen que alinear una máquina, ¿sí? Hay varias formas en las que se puede alinear una máquina. La más rudimentaria, la más sencilla, sería utilizar lo que le llamamos el vistosímetro, ¿verdad? O a lo mejor un cordel, para tratar de poner una máquina alineada. Esa sería la más rudimentaria, la que menos precisión puede proporcionar. La segunda sería utilizar por ahí a lo mejor unos dispositivos de carátula para tratar de alinear una máquina. Pero si realmente queremos alinearla con precisión, utilizaríamos el alineamiento láser. Ese es el concepto que nos lleva a las mejores prácticas de alinear una máquina. Cuando nos referimos entonces hacia lo que es la lubricación de un rodamiento utilizando el concepto de precisión, estaríamos hablando más o menos en los mismos términos. El más sencillo, ¿cuál sería? Bueno, la ya consabida práctica heredada de generación, yo diría de degeneración en degeneración, por los viejos técnicos en lubricación, los viejos lubricadores, de decir ponle grasa hasta que bote grasa por el otro lado, ¿verdad? Esa sería la más rudimentaria. La segunda sería pues, arrancar un poco con el concepto de cálculo de ingeniería y entonces en función del tamaño y de las dimensiones del rodamiento, determinar cuál es la cantidad de grasa que lleva el rodamiento y después utilizando nomogramas o algunas otras fórmulas que les voy a mostrar un poco más adelante, calcular de cierta manera teóricamente cuál sería la frecuencia correcta para lubricar. Pero pues tampoco es la más precisa, ¿verdad? La lubricación de precisión, en este caso, lo que estamos hablando es preguntarle al rodamiento si necesita ser engrasado, utilizando las técnicas correctas. Y además de preguntarle cuál es el
si necesita ser engrasado, preguntarle también al rodamiento cuánta grasa es la que necesita para mantener el óptimo estado de lubricación que le permita hacer una máquina confiable. A eso nos vamos a referir durante el presente seminario. Me voy a ir moviendo, sé que tarda un poco en lo que yo muevo la slide, la transparencia, hasta que ustedes lo ven. Creo que aquí estamos ya para hablar acerca del contenido del seminario, del webinario. Bueno, obviamente de nada me sirve hablar de las técnicas sofisticadas de lubricación si no cumplimos con los principios básicos de lo que es la lubricación de excelencia. Entonces me voy a referir en el inicio de este seminario a la importancia de la lubricación en la confiabilidad de los rodamientos. Y cuando hablo de la confiabilidad de los rodamientos me estoy refiriendo realmente a la confiabilidad de la maquinaria, porque el elemento que más falla en una máquina es el rodamiento. Entonces vamos a hablar en segundo lugar de los cuidados básicos que se requieren en el proceso de engrase y después empezaremos a ver cuáles son los métodos de lubricación tradicional. Por supuesto que no voy a hablar de la técnica de échale grasa hasta que la grasa salga por el otro lado. Esa la eliminamos por completo porque estamos en el entendido de que esa no es una buena práctica. Lo único que hace es destruir la confiabilidad del rodamiento. Vamos a hablar el concepto del engrase de precisión y finalmente llegaremos a algunas conclusiones para que ustedes tengan la oportunidad de hacer las consultas pertinentes. Entonces vamos a avanzar un poco ya con el seminario. ¿De qué tamaño es la película lubricante en un rodamiento? ¿Sí? Ustedes pueden ver en el gráfico que les estoy presentando ahora que tengo una película lubricante que va de 0,1 a 3 micrones. Pónganse a pensar que el ojo humano solamente puede ver 40 micrones. Entonces, la película lubricante que tenemos entre la bola y la pista de un rodamiento es prácticamente nada. Pero aún así, con esa muy pequeña película lubricante, los rodamientos pueden trabajar. Esos elementos son hechos con una precisión impresionante, con sistemas de acabado especiales, con materiales muy sofisticados que están diseñados precisamente para tener una deformación elástica en su característica del metal y entonces permiten que una lubricación tan pequeña como 0.1 micrón sea suficiente para proporcionar la protección en este rodamiento. El resto de la lámina nos da información al respecto de algunas otras dimensiones de lo que son las películas lubricantes en otro tipo de maquinaria. En promedio, la película lubricante en un componente va a andar en alrededor de 10 micrones, pero para el caso que nos ocupa en este caso, ¿sí? 0,1 a 3 micrones es el máximo de lubricación que vamos a tener. Entonces, ¿por qué hago énfasis en el espesor de la película lubricante? Porque el espesor de la película lubricante tiene que ser de ese tamaño. Si es más pequeño, me va a ocasionar fricción. Pero también tenemos que considerar que ese pequeño espacio tiene que estar lleno de lubricante. Nada más de lubricante. Si tiene algún otro elemento que sea diferente al lubricante, entonces las características de protección se van a ver afectadas. Imagínense que en vez de colocar 0.1 por 0.1 de espesor de película lubricante, yo coloco una partícula de 2 micrones. O de 3, o de 5, o de 10, o de 20, o de 40 micrones, que es una partícula que ya alcanzamos a ver con los ojos. La película lubricante va a quedar eliminada. Entonces, no solamente tengo que pensar en cómo aplico el lubricante, sino en la importancia en la que tiene la forma en la que el lubricante trabaja dentro del rodamiento. La lámina que les estoy colocando en este momento, ¿sí?, se refiere a la forma de lubricación de un rodamiento. Creo que todavía no aparece por ahí la lámina. Esperemos un segundo a que aparezca. Creo que ya la tienen por ahí. La lubricación en un rodamiento es del tipo elasto hidrodinámico. Si se dan cuenta, es una palabra combinada de 3 elementos. Elasto, que significa elasticidad. Aquí hay 2 elementos que son elásticos. La superficie del rodamiento, ustedes ven cómo al aplicar una carga
en el sentido de la bola hacia la pista, tenemos una deformación elástica en la superficie de la bola. Esto es una característica especial del rodamiento. Cuando le aplicamos carga, la bola se deforma de tal forma que la superficie en contacto entre la bola y la pista es mayor. Eso me permite tener una mayor área de soporte de la carga y por lo tanto una mayor vida del rodamiento. Cuando esa área se expande elásticamente, el rodamiento queda atrapado, sometido a una presión muy alta. En un rodamiento, ¿sí?, podemos tener hasta 500,000 PSI de contacto en el aceite, y esta característica de una alta temperatura lo que va a hacer es que el lubricante se deforme también de una manera elástica. Las propiedades, la relación presión-viscosidad de un lubricante va a hacer que las moléculas del aceite se junten tanto que entonces su estado líquido se va a convertir en un estado sólido. Esa combinación de las dos elasticidades, de la bola con la pista y del lubricante mismo que se convierte en un sólido, crean una película lubricante que se llama elasto, hidro, porque crea una fuerza hidráulica que separa el rodamiento de la pista, y dinámico, porque se requiere que haya movimiento para poder hacer esa generación de la película lubricante. Esto es una lubricación perfecta. Cuando logramos que esas dos condiciones se ajusten, la velocidad, el espesor de la película lubricante y las características del lubricante para espesarse conforme incrementa la presión, la lubricación es perfecta. Uno de los fabricantes más importantes de rodamientos del mundo dice que si logramos mantener la película lubricante en esas condiciones, la vida de un rodamiento sería infinita. Y yo lo creo, la verdad, porque la lubricación hidrodinámica es una buena lubricación. La lubricación elasto-hidrodinámica es la que permite combinar estos dos elementos incluso con la carga. Entonces, entendamos que el lubricante tiene una relación presión-viscosidad determinada, lo que hace que sea posible proteger el rodamiento de esta manera. El agua, las partículas, la temperatura van a hacer que la película lubricante no logre el estado sólido que se requiere para la lubricación elasto-hidrodinámica. Por eso es muy importante que mantengamos nuestro lubricante limpio, seco y fresco. Si queremos realmente que el lubricante haga su trabajo, esas son las condiciones que tiene que tener. Ahora, vamos a pensar realmente en la vida de un rodamiento. ¿Estaremos en realidad consiguiendo llegar a la vida esperada de un rodamiento en las aplicaciones actuales? Ustedes saben que se puede calcular el factor de la vida de fatiga del rodamiento, el famoso cociente L10, que nos dice cuántas horas de trabajo tiene que trabajar un rodamiento, puede durar un rodamiento trabajando bajo cierto conjunto de parámetros de operación. En la mayoría de los rodamientos, vamos a pensar en rodamientos de motores eléctricos de 10 HP a 50 HP, este valor debería andar más o menos en, pues, probablemente 10 años, entre 10 y 12 años. Muchos de los rodamientos realmente están muriéndose. El 90% de los rodamientos no logran llegar a ese nivel de vida. ¿Cuáles son las razones por las cuales los rodamientos no logran llegar a la vida estimada teórica L10? La primera, ¿verdad? Lubricación inadecuada. Lubricación inadecuada nos estamos refiriendo al tipo de lubricante incorrecto, mezcla de lubricantes, por supuesto, cantidad y frecuencia de lubricante incorrecta. El segundo elemento tiene que ver con contaminación. Y la contaminación generalmente, ¿dónde llega? Con el lubricante. Entonces, fíjense nada más, estamos hablando que prácticamente las razones más importantes por las cuales el rodamiento no llega a la vida estimada tienen que ver con la lubricación. Otras, por supuesto, sobrecarga, un diseño incorrecto, las condiciones ambientales, el montaje seguramente tiene mucho que ver. Entonces, el segundo gráfico que les muestro aquí, vean cómo conforme nosotros incrementamos el factor de contaminación en el lubricante, ¿qué pasa con la vida del rodamiento? Está directamente y proporcional, disminuye con respecto a la contaminación. Mientras más limpio, mientras más seco se encuentra el lubricante para un rodamiento,
vamos a tener justamente en este rodamiento. El comentario que les decía yo hace un momento con respecto a cuál sería la vida de un rodamiento si es que le removemos las partículas que son más grandes que la película lubricante, el rodamiento tendría una vida infinita. Pues nada más pónganse a pensar, tuviéramos un lubricante que no tuviera partículas mayores a 0,1 micrones. No es tan fácil llegar a eso, pero finalmente la recompensa ahí está. Hay un estudio que a mí me impacta muchísimo. Este es hecho en el Imperial College por un profesor, el profesor McPherson. Él hace un estudio bien sencillo, ¿verdad? En laboratorio, utiliza una caja de engranes de un helicóptero y se pone a investigar cuál es la duración de un rodamiento. Investiga el modo de falla que tiene que ver por fatiga inducida por partículas, como ustedes ven aquí en este gráfico, una partícula que se interfiere en la formación de la película lubricante entre la bola y la pista, reemplaza la película lubricante y entonces impide que la bola del rodamiento se deforme, y al impedir que se deforme, entonces va a anular por completo la lubricación elastohidrodinámica. Lo que vamos a tener en vez de lubricación va a ser un puente, el puente entre la pista y la bola generado por una partícula. Como ahora el área de trabajo del rodamiento de la bola es más pequeña, la carga se concentra en un solo lugar, creando lo que vemos aquí, grietas o fracturas en la pista y en la bola, lo que va a generar desgaste por fatiga. Entonces, este modo de falla él lo investiga y se pone a trabajar con diferentes niveles de limpieza del lubricante. Comienza con un filtro para el sistema de 40 micrones y esta es su línea de base. Y él analiza que con 40 micrones de filtración, él tiene una vida estimada de 2 millones de ciclos de revoluciones en el rodamiento, ¿verdad? Conforme él va cambiando la limpieza del fluido, se cambia a un filtro de 25 micrones, vemos cómo la curva empieza a ser hacia arriba. Tienen un incremento en la vida del rodamiento. En este caso, cuando cambia un filtro de 25, la vida del rodamiento se va a 2.750.000 horas. Cuando se cambia de 25 a un filtro de 10, quiere decir, trabajamos con un aceite mucho más limpio, el rodamiento ya está durando más de 4,5 millones de ciclos. Cuando nos cambiamos a un filtro de 6, el rodamiento ya está casi en 7 millones de ciclos y cuando el filtro está trabajando para un aceite que limpia las partículas mayores a 3 micrones, la vida del rodamiento se va a 12 millones de ciclos. Esto representa 6 veces más vida del rodamiento simplemente quitando las lubricantes. Este gráfico, este estudio de McPherson es una forma de darle la razón a la lámina anterior en la que dice que si eliminamos las partículas que son más pequeñas o las que son casi del tamaño de la película lubricante, estamos permitiéndole al lubricante hacer su trabajo. Esta es una de las estrategias que ustedes tienen que poner en práctica. Vean cómo lograr que el lubricante se mantenga limpio, obviamente seco, porque el agua no solamente no tiene las características de relación presión-viscosidad del lubricante, sino que además tiene otros elementos que son corrosivos y que hacen que tanto el lubricante pierda su vida como la máquina también se vea degradada. Entonces, vamos a ver entonces cuáles son los efectos. Estamos viendo cuáles son los efectos de la contaminación del lubricante y les voy a decir rápidamente algunas notas con respecto a la vida del rodamiento. La vida de un rodamiento va a ser directamente proporcional a la de la velocidad. Quiere decir, mientras más rápido gira un rodamiento, menos vida va a tener un rodamiento. Mientras más lento, más vida tendrá. La vida de un rodamiento es exponencialmente inversa a la carga que ustedes le aplican. No es directamente proporcional, es exponencialmente inversa, perdón. Cuando yo duplico la carga en un rodamiento, la vida del rodamiento se disminuye a 1/8. Y esto es algo que ocurre muy frecuentemente en nuestra industria. Las máquinas están diseñadas para una cierta capacidad y de acuerdo con los requerimientos de producción y de acuerdo con muchos requerimientos en otro lado, la industria, la parte de la producción nos dice, hey, métele más carga, hey, métele más esfuerzo, métele más velocidad. Y entonces, ¿qué pasa con la vida de los rodamientos? No estamos ajustando en el diseño y seguramente por eso estamos teniendo algunas fallas en nuestros rodamientos.
La viscosidad excesiva, fíjense, este punto es importantísimo. Si estamos hablando del concepto de conservación de la energía, y la energía eléctrica es uno de los insumos más requeridos, más demandados en el mundo, y es muy probable que nos vayamos a quedar cortos de energía en el futuro. Vean nada más el impacto que tenemos en la lubricación. Si yo le pongo una viscosidad excesiva al lubricante que está protegiendo mi rodamiento, yo pudiera estar teniendo pérdidas en energía hasta de un 25%. Es muy probable que ninguno de ustedes le haya puesto atención al aceite que va adentro de la grasa. Y no solo al aceite, a la viscosidad del aceite que va dentro de la grasa. Ese es uno de los elementos más importantes que tenemos que considerar cuando seleccionamos un lubricante para un rodamiento. Los fabricantes de rodamientos dicen lo siguiente: 95% de los rodamientos fallan de manera prematura en el mundo. Y ellos están contentos con esto, ¿verdad? Porque finalmente su negocio es vender rodamientos. 75% de las fallas de motores eléctricos están relacionadas con los rodamientos. La contaminación, la lubricación incorrecta, nos referimos a la cantidad y la frecuencia, son las principales causas de falla de los rodamientos. Entonces ya les dije que 95 fallan de manera prematura, 75 son motores eléctricos, y la contaminación y la lubricación inadecuada son las principales causas de falla del rodamiento. Entonces ya sabemos dónde tenemos que aplicar la mejora. Mejoro en buscar que mi lubricante no esté contaminado, y mejoro en mis prácticas de lubricación. El L10 quiere decir la probabilidad de que el 90% de los rodamientos trabajando bajo una gestión funcione adecuadamente hasta un cierto número de horas, es más o menos entre 10 y 12 años para un rodamiento. Ese sería el premio que tendríamos si hacemos una lubricación y si cuidamos adecuadamente a nuestro lubricante. Primero, lo primerito que tengo que hacer es determinar qué tipo de lubricante es el que se requiere para mi equipo, para mi maquinaria, en este caso para mi rodamiento. No me voy a meter en la parte técnica aquí. Simplemente les quiero decir que hay grasa y hay aceite para lubricar. Cuando lubricamos con aceite, podemos hacerlo a mayores velocidades. La limitante de la grasa es que no funciona muy bien en altas velocidades. Entonces, tenemos que saber cuáles son los tipos de rodamientos en factor del número del NDM, en este caso, para saber si vamos a lubricarlo con aceite o lo vamos a lubricar con grasa. Incluso saber también que dependiendo del tipo de rodamiento, la vida de la grasa va a tener más o menor. Esto es algo que no consideramos al momento de hacer el cálculo de las frecuencias de engrase. Pónganse a pensar en un rodamiento de bolas, que es justamente el que tenemos aquí donde está el punto. Este es el factor de comparación. Si yo tengo un rodamiento de bolas, la bola lo que hace cuando va trabajando en la pista es desplazar la grasa hacia los lados, ¿verdad? Sacarla de la pista para dejar solamente una pequeña película debajo de la bola y la pista, que es la que sirve para proteger. Pero cuando estoy hablando de un rodamiento de agujas, ahí no funciona igual. Ahí la grasa tiene que formar una alfombra debajo. Imagínense el área que está tocando ahora el rodamiento, el rodillo contra la pista, comparada con el área de contacto que tiene la bola y la pista. Obviamente la grasa se va a degradar mucho más rápido en un rodamiento de agujas que en un rodamiento de bolas. Hasta 30% es la vida del rodamiento, o sea, de 100% a 30% la vida de la grasa con respecto al tipo de rodamiento. Por eso es muy importante que cuando ustedes están viendo qué tipo de rodamiento están trabajando, sepan que esto va a tener una influencia muy grave con la vida de la grasa que estamos aplicando. Yo necesito saber cuál es la viscosidad correcta para una aplicación. En este caso hay muchas formas de hacerlo. Yo les estoy mostrando en este caso simplemente un homograma donde utilizo el factor de N, quiere decir el número de revoluciones por minuto multiplicado por el diámetro interior del rodamiento, para saber, de acuerdo con la temperatura de operación del rodamiento y con el factor de N, localizar cuál sería la viscosidad correcta que la grasa que ustedes están poniendo a lubricar en el rodamiento tiene que llevar para cumplir con la función.
La lógica es bien sencilla y creo que todo el mundo sabe cuáles son los conceptos básicos de la teoría de la lubricación. A baja velocidad, alta viscosidad. Cuando las velocidades son altas, entonces la viscosidad tiene que ser menor. Y entonces vemos que mientras más bajo sea el factor de N, las viscosidades van a ser mayores, y mientras más alto sea el factor de N, estamos viendo cómo las viscosidades del lubricante van a ir disminuyendo. Esto es simplemente darles a entender. No pretendo que en este momento sepan ustedes utilizar el nomograma, ni tampoco esto. Apóyense con un especialista, con un experto, para que les ayude a determinar cuál es el lubricante correcto a aplicar. No piensen solamente en el grado NLGI de la grasa. Eso no tiene nada que ver con la viscosidad. Eso es solamente la consistencia del lubricante, de la grasa, del producto semisólido de lubricación que hay. Pero adentro de esa grasa hay un aceite, el 5% aproximadamente de lo que hay dentro de una grasa es lubricante, es aceite líquido. Ese es el que lubrica. Entonces tengan la precaución de obtener el lubricante correcto. Elementos importantísimos a considerar. ¿Cómo cargamos una pistola de engrasar? La pistola de engrasar es el elemento más sencillo que utilizamos para aplicar la grasa a nuestra maquinaria. Tenemos que buscar el mejor método para que la grasa sea llevada adentro de una pistola. Obviamente, la primera forma de hacerlo es el cartucho de lubricación. El segundo es la forma manual, y aquí yo tengo una colección de fotografías hermosa. A cada planta a la que yo voy, en diferentes partes del mundo, no tiene que ser en México, no tiene que ser en algún otro lado, en todas las plantas en las que me he encontrado, puedo decirles en Chile, Argentina, en Brasil, en Bolivia, en Colombia, Venezuela, en Perú, en prácticamente todos los lugares, yo tomo fotografías de lo que son los baldes, las cubetas de engrasar. ¿Sí? Y es lo mismo que voy a encontrar siempre. Les voy a poner, creo que por aquí tengo preparado algo de esto. Unas fotografías de 6 cubetas de engrasar, o 6 cubetas de grasa que me he encontrado en diferentes lugares. En todos los casos, está por salir ya la imagen por ahí, en todos los casos me encuentro elementos muy similares. ¿Sí? Primero, obviamente, siempre está la grasa contaminada. Segundo, adentro va a haber una varilla de soldadura, una espátula y un pedacito de cartón. Que eso me dice, realmente cuando yo veo el bote donde está la grasa, ya sé cuál es el método que utiliza. Colocan la pistola de engrasar adentro de la cubeta, jalan el émbolo para succionar la grasa, la varilla de soldadura es para sacarle el aire, la espátula para rellenar y el cartoncito para limpiar la orilla y no mancharse las manos. ¿Es una buena práctica? ¿Qué pasa cuando estamos haciendo este tipo de trabajo? Estamos contaminando nuestra grasa. Estamos contaminando un lubricante que después no vamos a poder filtrar, y lo que vamos a tener como resultado va a ser que, pues, la destrucción de nuestro rodamiento. No estoy seguro si ya la fotografía apareció. Sí, sí se ve, Gerardo. Ya tengo yo aquí, exacto, ya tengo aquí la señal de que está completa la imagen. Bueno, estas son las prácticas que encontramos. Bueno, aquí la de la derecha, en la parte de abajo, la podemos ver que es un poco diferente, ¿verdad? Ahí hay un vaso de plástico, en este caso está la varilla de soldadura, y está también una especie de espátula redonda. Acá tenemos el pedacito de cartón, en este caso los dos mismos elementos. Aquí está la varilla de soldadura y aquí está la espátula, y acá obviamente vemos la mano, ¿verdad? Que finalmente en este caso todavía hay un riesgo adicional. Hay contacto de la mano con un producto que no deberíamos tener contacto. Entonces, quitemos estas prácticas, resolvamos esto. Les voy a mostrar una imagen de cuál sería la mejor manera de trabajar con el llenado de las pistolas de engrasar. ¿Sí? Aquí tenemos, obviamente, cuando tengamos la posibilidad de utilizar cartucho, esa es una forma más cara, seguramente no es tan económica, pero me quita muchos riesgos. La grasa que introduzco en la pistola de engrasar es siempre limpia.
o utilizar dispositivos especiales como el que tenemos aquí. Este dispositivo que aparece del lado derecho es un dispositivo que sirve específicamente para llenar la pistola de engrasar sin tener que abrir ni el envase original de la grasa, ni tampoco se abre la pistola de engrasar. Con estos dos elementos estamos justamente resolviendo uno de los grandes causas de falla de los rodamientos. De verdad, el cargado de la pistola de engrasar, yo pienso que debe ser entre el 50 y el 60% de las razones por las cuales un rodamiento falla. Porque no tenemos el elemento básico para poder hacer la carga de la pistola de engrasar. Creo que ya tienen ahí la imagen. Este es el dispositivo correcto para engrasar y este es el llenado de la pistola a través de un cartucho. Bueno, otro elemento que es muy importante en el proceso del engrase pues es la grasera. Mucha gente la conoce como alemite. En este caso es un elemento tan sencillo. El nombre original es Zerk Fitting, inventado por un señor Oscar Zerk por ahí del año 1940, tal vez un poquito antes. Bueno, el dispositivo se mantiene idéntico, no ha cambiado prácticamente nada. Un resorte, una válvula check en forma de esfera y un elemento que permite que la pistola haga contacto con la mordaza y aplique la grasa correctamente. Pero este elemento es bien importante. Si no lo limpiamos, si no le conservamos tapones, obviamente vamos a introducir contaminación a través de este elemento. No tiene un filtro, es lo que les quiero decir. Este elemento simplemente cuando le aplicamos algo de presión, el resorte baja y permite que la válvula check se abra y por los lados pasa la grasa. Cuando ustedes terminan de engrasar, seguramente les ha ocurrido. Después de engrasar, vemos que sale un churrito de grasa de regreso de la grasera, del fitting. ¿Eso qué me quiere decir? Me quiere decir que entre la bola y el sello de la grasera hay una partícula y esa partícula no está dejando a la esferita hacer el check que requiere para sellar completamente. Cuando eso ocurre, es una señal de que ustedes están aplicando lubricante contaminado. ¿Cuál es la forma de resolverlo? Ponerle más grasa, ¿verdad? Y hacer que la partícula que está en la punta de la grasera se vaya al rodamiento. Por supuesto que no, eso sería lo incorrecto. Lo que tenemos que hacer es remover el fitting para que entonces no estemos en el riesgo de meter la partícula. Son cosas tan sencillas. La lubricación de precisión está llena justamente de eso, de pequeños elementos, de pequeñas formas de visualizar la lubricación que hacen que ésta sea conforme al estado óptimo de referencia, a lo que es la mejor manera de lubricar. Vamos a empezar entonces ya con la práctica de engrase. Hablamos del lubricante, hablamos de la importancia del lubricante en la confiabilidad de la máquina. Ahora vamos a hablar un poco de cantidades. ¿Cómo engrasamos un rodamiento nuevo? El rodamiento nuevo, al instalarlo, no debe estar lleno, para empezar. ¿Sí? No ni las cavidades. Vamos a ver aquí, el tubo que va de llenado del fitting al housing, ese tiene que estar lleno al 100%. Pero en promedio el rodamiento nuevo puede llevar más o menos un 30% de grasa en el interior. En algunos muy extremos casos va al 100%, pero eso tiene que ver con respecto a la velocidad con la que va a trabajar. Mientras más rápido trabaja el rodamiento, menos grasa tiene que llevar en el interior. Lo que yo tengo en la cavidad interior, lo que le llamamos en la tapa del motor, ahí pudiera llevar más o menos un 60%, entre un 60 y un 100%. ¿Por qué? Porque la cavidad exterior es el reservorio de la grasa, es el reservorio de donde el rodamiento va a tomar la grasa que va necesitando conforme está operando. El rodamiento adentro tiene que estar libre. Si yo le pongo lleno de grasa, lo que voy a provocar es un exceso de presión y un exceso de temperatura, un exceso de fricción que se va a convertir en un exceso de temperatura y que va a empezar a hacer que la grasa empiece a botarse del rodamiento. Por eso es que el reservorio tiene que estar lleno, pero el rodamiento no. Y el tubo de drenado, el tubo de purga que va en la tapa del motor, ese tiene que estar completamente vacío.
Eso nos va a permitir arrancar correctamente con un rodamiento bien lubricado para entonces hacer la segunda parte de la tarea, que es el reengrase. Y vamos entonces a partir de una base buena, de una base lógica. ¿Cuánta cantidad de grasa le aplico? Vamos a hablar no de la lubricación de precisión, sino de la lubricación calculada. Les dije que no íbamos a mencionar aquella que era ponle grasa hasta que bota por el otro lado, sino que vamos a trabajar con la parte técnica. Esa es una fórmula que todo el mundo hemos utilizado. La cantidad de grasa es igual a 0,05, que es un factor fijo, multiplicado por el diámetro exterior del rodamiento, multiplicado por el espesor del rodamiento, por el ancho del rodamiento. Esto me da una cantidad de grasa en gramos que le tengo que aplicar. La cantidad de grasa a aplicar no está en función de las condiciones de operación del rodamiento. La cantidad de grasa a utilizar está en función de las dimensiones del rodamiento. ¿Por qué? Pues porque es un cálculo de un volumen. Y es un volumen de lo que le cabe al rodamiento menos lo que no queremos que el rodamiento esté lleno. Tampoco quiero que mi rodamiento esté al 100% lleno de grasa, porque lo que va a pasar es que cuando las bolas empiecen a moverse, esa grasa va a ser expulsada hacia los lados. Y si no tiene a dónde irse, lo que va a ocurrir es que va a tener un incremento en la fricción, ¿verdad? Pero bueno, esa es una forma de calcular la cantidad. Dijimos que simplemente les iba a mencionar cuál era la técnica, porque lo que a mí me interesa realmente hablarles es de la lubricación de precisión. Ahora, ¿cómo calculo la frecuencia? Pues también, ¿verdad? Mediante el uso de un nomograma. El nomograma me dice que en función de las revoluciones por minuto, yo puedo entonces buscar cuál es el diámetro interior del rodamiento, el DI, y siguiendo la curva me voy al tipo de rodamiento y entonces en función de eso me dice cuál es la frecuencia de lubricación que yo tengo que utilizar. Pero esta frecuencia de lubricación es una frecuencia de lubricación teórica. Todavía después de que yo tengo la frecuencia de lubricación calculada, tengo que empezar a hacer algunos ajustes. Los ajustes en la frecuencia tienen que ver con la posición del rodamiento. Si el rodamiento está vertical, entonces el valor que aparece aquí lo tengo que dividir entre 2. Y si tengo mucha vibración, lo divido entre 2. Y si tengo alta temperatura, lo divido entre 2. Y si tengo alta contaminación por partículas, lo divido entre 2. Y si tengo alta contaminación con humedad, lo divido entre 2. Y si tengo todos esos elementos, van a hacer que la frecuencia de relubricación que yo estoy teniendo aquí, la vaya ajustando. Y la voy a ir ajustando con algunos criterios. Y los criterios son muy personales. Yo soy el que decido cuál criterio estoy utilizando. Por lo tanto, lo que yo pienso en muchas ocasiones va a ser diferente de lo que piensa mi amigo Luis, de lo que piensa mi amigo Jesús. Y cada quien vamos a calcular una frecuencia de lubricación diferente. Esto hace que la frecuencia teórica de lubricación no sea tan precisa. A eso me refiero. Si el nomograma es impreciso, yo tengo otra opción. La segunda opción es trabajar con la fórmula. Y esta fórmula, si ustedes la quieren ver, pues es una fórmula compleja. El tiempo de relubricación en horas va a ser igual a K, que K es el producto de los factores de corrección. La corrección por temperatura, multiplicada por la corrección por contaminación, multiplicada por la corrección por humedad, multiplicada por la corrección por vibración, multiplicada por la corrección por posición y multiplicada por el diseño del rodamiento. Y luego ese factor lo voy a multiplicar por 14 millones dividido entre las revoluciones por minuto por el diámetro, la raíz cuadrada del diámetro interior, menos 4 veces el diámetro exterior. No suena muy interesante el trabajar con una fórmula así, ¿verdad? Sin embargo, si ustedes lo quieren hacer, se puede hacer. Hay herramientas ya preparadas. Nosotros tenemos algunas tablas dinámicas en las cuales solamente hay que colocar algunos elementos y hacer clic en algunos botones y entonces automáticamente nos calcula que finalmente cuando nosotros desarrollamos alguna estrategia de lubricación para una planta, nos vamos por el principio teórico y después utilizar un concepto híbrido del cual les voy a comentar un poco más adelante. Pero justamente necesitamos empezar a trabajar. Este es nuestro punto de partida de muchos de las tareas de lubricación. Bueno, tenemos la forma técnica
de hacer el cambio de la relubricación y la frecuencia. Cuando yo no calculo bien estos parámetros, me pueden ocurrir una de dos cosas. La primera es que la película lubricante no sea suficiente y entonces tenga desgaste mecánico. O la segunda es que aplique demasiada grasa al rodamiento. En muchos casos es peor la sobrelubricación que la falta de lubricación. Porque no solamente va a tener el efecto con el rodamiento, sino va a tener el efecto con el componente en el cual el rodamiento va instalado. En el caso de motores eléctricos, esto es la grasa sabanados, la grasa provoca daño justamente en el funcionamiento del motor y entonces tenemos la pérdida justamente del rodamiento. No me voy a meter a hablar del concepto de rodamientos que van dentro de los motores eléctricos porque entonces esto se nos iría mucho más largo, pero en algunos casos si los motores eléctricos están equipados con escudos, esas tapas metálicas que van en el rodamiento, esas tapas pudieran incluso llegar a deformarse y entonces crear un daño en el mismo rodamiento. Entonces vemos que tenemos una gran cantidad de riesgos aquí en el caso de la sobrelubricación y en el caso de la falta de lubricación, obviamente el problema es que no va a haber lubricante suficiente para proteger al rodamiento. Y entonces la falla va a ser por contacto, por fricción y por fatiga. La presión a la que tenemos que aplicar el lubricante. No apliquen el lubricante en alta presión. Apliquen el lubricante lo más lento posible y a baja presión. Una pistola de engrasar, cuando se utiliza y cuando utilizamos y cuando aplicamos de manera consecutiva más presión y más presión, si el recipiente que está donde está llegando la grasa tiene una resistencia a la presión, podemos llegar a aplicar hasta 10,000 libras, 15,000 libras de presión con una pistola de engrasar manual. Entonces, el riesgo que tenemos es impresionante. No solamente de la parte de la maquinaria, en la cual vamos a dañar sellos, empaques, escudos y todos los componentes del rodamiento, sino también en la parte personal. Cuando un alemite, un puerto de engrase se rompa o se nos salga el contacto entre la pistola y el alemite, vamos a tener un disparo de grasa a 15,000 libras de presión, lo cual es bien peligroso para cualquiera. Entonces, la recomendación es esta justamente. Mantengan sus equipos siempre con las graseras en buenas condiciones, apliquen la presión, si pueden utilizar un medidor de presión en la misma pistola de engrasar como el que aparece aquí en la imagen sería bueno, o utilizar dispositivos que ayudan a controlar la presión con la que estamos aplicando la grasa, que son graseras de alivio o tapones de ventilación que tienen purga automática para tener controlado ese problema. ¿Cuáles son las desventajas de la lubricación basada en tiempo? Obviamente cuando trabajamos con el método basado en tiempo, no siempre se requiere engrasar el rodamiento en el momento en que la fecha está programada, ya sea porque la máquina trabajó más horas o menos horas, ya sea porque las condiciones de operación fueron distintas o simplemente porque calculamos incorrectamente la frecuencia. La cantidad de grasa calculada puede no corresponder a la cantidad requerida por el rodamiento. El mismo técnico en lubricación va a tener una dificultad para poder aplicar 12.5 gramos de grasa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque seguramente la pistola de engrasar no le dice cuántos gramos de grasa está aplicando en cada bombazo, o porque no lo tiene calculado, o porque simplemente su técnica de engrase no es estándar y a veces abre más la apertura de la pistola y a veces la abre menos y entonces la cantidad de grasa que está aplicando no es siempre la misma. Los técnicos en lubricación tienen una tendencia, siempre aplican un poco más de grasa de la que se requiere, por si acaso. O terminan con los 5 bombazos y le meten medio más o le meten uno enseguida. Esa es la parte que generalmente va a ocurrir. Y cuando tenemos un técnico mal entrenado, el mismo técnico puede dañar a la maquinaria. Entonces, estos son algunos de los elementos, aparte de los que ya les había mencionado con anticipación, que hacen que la técnica de el engrase basado en tiempo no sea la ideal.
Entonces, ¿hacia dónde nos vamos? Nos vamos entonces a la técnica del engrase que le llamamos lubricación de precisión. ¿Qué me va a decir? Este concepto me establece el momento justo de aplicar la grasa en función de las condiciones de operación del equipo. Entonces voy a saber cuánta grasa le voy a aplicar en función de las condiciones de operación y le voy a aplicar la grasa que realmente el rodamiento necesita. Dicho de una manera a lo mejor un poco más sencilla, le voy a preguntar al rodamiento, hey, ¿tú quieres grasa? ¿Te interesa algo de grasa? Traigo grasa para ti. Y el rodamiento me dice, no, hoy no quiero. Entonces, está bien, me paso a otro rodamiento y le pregunto, hey, rodamiento, ¿tú sí quieres grasa? Sí, yo quiero. Y entonces el rodamiento le voy a empezar a aplicar grasa. Le digo, ¿cuánta quieres? El rodamiento me va a decir, dame un poco. Y entonces le pongo un poco de grasa y le digo, ¿quieres un poco más? Me dice, sí, dale un poco más. Entonces le pongo otro poco más de grasa y le pregunto, ¿quieres más grasa? Me dice, no, ya está bien. Es un diálogo que voy a tener con el rodamiento. Es una forma de trabajar en la cual el rodamiento me dice, sí quiero o ya no quiero. ¿Qué necesito? Necesito herramientas para poder llegar a este punto. Y una de las herramientas que a mí me gusta más trabajar es el principio de ultrasonido. El ultrasonido me ayuda a determinar cuándo y cuánto hay que lubricar. La tecnología es, no me voy a poner a dar la clase de ultrasonido, que seguramente ya han tenido la oportunidad de hacerlo con los especialistas de US Systems, pero esto se basa en sonidos de alta frecuencia. Un sonido de alta frecuencia empieza en los 20.000 ciclos por segundo. Esto es 20 kilohertz. Cuando referenciamos esto contra lo que nosotros podemos escuchar, el oído humano cubre de los 20 hertz hasta los 20 kilohertz. ¿Sí? Arriba de 20 kilohertz ya no escuchamos nada, por eso se llama ultrasonido. Nuestro rango es 16.5, creo que debe ser por ahí el valor que estamos escuchando. Lo que hace el instrumento de ultrasonido es traducir la señal. En realidad no estamos escuchando el ruido, lo que utilizamos es un traductor que toma la señal ultrasónica, no audible, y la convierte en una señal audible que podemos leer, que podemos interpretar, y además el instrumento tiene otras capacidades, ¿verdad? No me voy a meter en el detalle del ultrasonido, simplemente para ponerlos un poco en este concepto. Cuando nosotros escuchamos un rodamiento haciendo ruido, que ponemos por ahí un desarmador en el motor, o que ponemos un estetoscopio, lo que estamos oyendo es el rango sónico, o sea, de 16.5 hacia abajo. Ahí no escuchamos la película lubricante. Lo que escuchamos en ese momento, que es el impacto mecánico, ¿sí? Ahí no está la lubricación. Cuando escuchan algo en ese rango, señores, el rodamiento ya no está funcionando bien. Y lo que estamos haciendo nosotros en este caso es buscando proactivamente la tarea de la lubricación que me permite incrementar la vida del componente. ¿Sí? Este gráfico que tengo aquí me va a permitir explicarles un poco mejor. Lo que mostramos en este punto es el contacto de la bola y la pista y el lubricante en medio. Ustedes alcanzan a ver asperidades en la superficie tanto del rodamiento como de la pista. Es parte del acabado normal fino que ya tenemos en el rodamiento. Pero cuando tenemos una buena lubricación, la energía ultrasónica es muy baja. ¿Por qué? Porque no hay contacto entre las asperidades de la superficie metálica. Está una película lubricante siendo suficientemente acolchonando el contacto entre las dos y evitando que escurra. Esto es cuando el lubricante está limpio, cuando el lubricante está en la viscosidad correcta y además la cantidad correcta. Entonces, en este momento, la energía ultrasónica va a ser baja. Cuando la película lubricante empieza a disminuir, que es el gráfico de en medio, entonces lo que ocurre es que ahora podemos empezar a tener roces o contactos entre las partes más altas de las irregularidades de la superficie de la maquinaria. Y esto nos va a dar una señal ultrasónica mayor. Con eso, con este aumento en la cantidad en decibeles que vamos a escuchar, nosotros estamos escuchando al rodamiento que nos grita, ¡hey! Quiero grasa.
tenemos que tomar la lectura para poder escuchar ese grito. Si no tomamos la lectura, pues el grito va a quedar en el vacío. Entonces, las máquinas nos hablan, pero a veces nosotros no tenemos la capacidad o las herramientas para escucharlas. Si acaso el problema fuera mecánico, ultrasonido también lo va a poder capturar. Sin embargo, lo vamos a ver de esta forma. Vamos a ver que hay un perfil bajo de ruido, pero vamos a encontrar picos en los cuales nos va a estar diciendo que tenemos choques fuertes. No son parejos, sino que son inconsistentes, indicando que tenemos un contacto irregular entre la pista y la bola del rodamiento. Entonces, esa es la forma en la que ultrasonido captura la información de lo que está pasando a nivel de la película lubricante. Por favor, entendamos este concepto. No estamos escuchando el contacto metal-metal. Estamos midiendo prácticamente el espesor de la película lubricante en función de un incremento en la cantidad de decibeles que tenemos registrado. Entonces, para que nosotros podamos trabajar correctamente con esto, la técnica es identificar una línea de base, quiere decir la cantidad de decibeles que tenemos para rodamientos bien lubricados, establecer un general, si tenemos 10 equipos del mismo tipo, tomar las lecturas en los 10 y encontrar aquel valor que nos diga que es similar en todos los equipos para un rodamiento bien lubricado, y ese es nuestro punto de partida. Este incremento que ustedes ven aquí lo vamos a manejar como el nivel de alarma en ultrasonido. Entonces, si en el gráfico que les estoy mostrando, la línea roja es la línea de base y la línea punteada que tengo sobre el eje de las Y es mi línea de alarma en ultrasonido, generalmente voy a andar hablando entre 8 y 10 decibeles por encima de la línea de base. Entonces, yo hago mi lectura con el equipo. Entonces voy viendo que estoy muy cerca de la línea de base o incluso puede ir incrementando por encima de la línea de base, pero mientras no pase de 8 decibeles o de 10 decibeles, dependiendo de cuál sea el límite que yo he colocado, entonces la frecuencia de lubricación no tiene que ser, perdón, no tiene por qué hacerse una relubricación. Cuando yo estoy con la tendencia de ultrasonido sobrepasando el valor de la línea de alarma, es el momento de aplicar grasa. Yo les decía que utilizamos una técnica híbrida. Yo hago una de dos. Cuando ultrasonido me lo menciona, si no llega el valor ultrasonido, pero llego a la frecuencia que ya calculé, yo hago el engrase. Pero voy revisando conforme pase el tiempo y si registro que cada vez que yo lubrico el ultrasonido no está marcado, entonces ¿qué hago? Yo puedo empezar a mover mi frecuencia de lubricación basada en tiempo utilizando las herramientas de lubricación basada en condición. Entonces yo puedo ir ajustando mi promedio y entonces puedo utilizar, si tengo 500 rodamientos trabajando bajo el mismo principio, yo puedo hacer un enfoque híbrido. Utilizo la técnica de ultrasonido para corregir mi técnica de mantenimiento basado en tiempo. Esa es una técnica bien interesante. Ahora, ¿cuánta grasa le pongo? Bueno, del valor de ultrasonido que yo tengo alto, en decibeles, yo empiezo a aplicar grasa. Por favor, recuerden este concepto. Dijimos grasa lentamente. Yo tengo que permitirle a la grasa entrar al rodamiento y distribuirse dentro del rodamiento para que entonces eso me evite, más bien, para que eso me dé la lectura correcta. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Cuando yo aplico grasa, la señal de ultrasonido va a bajar, de ruido, de decibeles va a bajar. Me tengo que esperar un poco. Si yo dejo de lubricar aquí solamente porque bajó el nivel de decibeles, es probable que le falte grasa al rodamiento. Espérense unos minutos. Y vean, si la señal de ruido vuelve a incrementarse, quiere decir decibeles empiezan a subir, apliquen otro medio bombazo. Va a bajar. Y luego esperen un poco. Si vuelve a subir, apliquen un poco más de grasa. Estoy hablando de medio bombazo. No se pongan a aplicar 3, 4 bombazos juntos, ¿sí? Cuando esta señal incrementa, pero ya no baja, significa que tengo ahora una alta cantidad de lubricante en el rodamiento. Dejen de lubricar. Si ustedes se quedan en este punto, cuando vieron que bajó la señal, es probable que no estén llegando al óptimo. Denle un poco de tiempo al rodamiento. Es trabajo que tienen que ir aprendiendo. Es una práctica que tienen ustedes que ir desarrollando
es una habilidad desarrollando, aprendiendo a escuchar cómo la grasa tiene que trabajar. Si ustedes se imaginan qué está pasando dentro del rodamiento, es una forma mucho más fácil de entender el concepto de la lubricación y cómo esa película lubricante tiene que tomarse unos cuantos minutos en lo que se redistribuye correctamente tanto en el interior del rodamiento como en el housing que está a un lado, en la caja de contención, en el reservorio de grasa y la grasa que va a tener que salir por la purga. Entonces, esto no es automático ni es instantáneo. Si ustedes aplican la grasa muy rápido o a alta presión, lo único que van a hacer es meter grasa en el rodamiento y botarla hacia el lado de purga o hacia los devanados o hacia el reservorio del motor o del elemento que están lubricando. Entonces, esos son algunos conceptos que les doy. Ultrasonido, como les decía, además también me va a dar la posibilidad de identificar cuando hay un problema que no está relacionado con lubricación. ¿Sí? Aquí subió la cantidad de decibeles, aplicamos engrasado y bajó, pero enseguida volvió a subir y enseguida volvió a subir. Eso no significa que sea un problema de lubricación. Esto me da la señal justamente de que es un probable problema en el rodamiento o incluso que los sellos del rodamiento se han dañado y entonces la grasa ya no está pudiendo quedarse en el housing o en el interior del rodamiento, sino que se está yendo para otro lado. Entonces fíjense cómo, además de darme la información relacionada con la práctica de la lubricación, obviamente tengo el beneficio innegablemente positivo de lo que es el monitoreo de condición. Bueno, creo que estamos más o menos en el tiempo en el cual deberíamos estar terminando. Como conclusiones, yo quisiera mencionarles lo que para mí es fundamental. Lubricante correcto para la aplicación. En el entorno operacional. Almacenar y transferir correctamente el lubricante a la pistola de engrasar. Y entonces decir cuál tiene que ser mi mejor práctica. ¿Cómo voy a aplicar la grasa? ¿Cuántos bombazos? ¿Cuál es la técnica? Si voy a utilizar ultrasonido, si voy a utilizar la técnica mixta. Diseñar la mejor práctica, pero además documentarla. Porque si no la documento, ¿qué va a ocurrir? Pues que todos los técnicos en lubricación van a tener una práctica diferente. Lo que queremos es que todo el mundo haga el trabajo de la misma forma y que la gente nueva que ingresa a la organización haga el trabajo siempre de la forma en la que estamos acostumbrados. Aplicando la grasa a baja presión, lentamente, y determinando primero la frecuencia y cantidad correcta del lubricante en función del entorno de operación. Utilicen la técnica de lubricación de precisión basada en el uso de herramientas de monitoreo de la condición del rodamiento. En este momento estamos aprovechando dos beneficios, aprovechando el beneficio de saber cuánto y cuánto y cuánto, cuándo y cuánto, y además monitoreando el rodamiento. ¿Alguna pregunta? Estamos terminando mientras sé que esto les va a tomar un par de minutitos en lo que ajustan el audio o la lista de las preguntas que tengan disponibles. Yo quiero aprovechar nada más para mencionarles, este es un comercial que no tiene nada que ver con la venta de nada. Simplemente lo que quiero es invitarlos a estar atentos a las noticias. Acabamos ya de tener la formación legal de la Asociación Mexicana de Profesionales en Gestión de Activos y sé que muchos de ustedes están esperando el tener la oportunidad de asociarse, de volverse miembros de esta organización. Entonces, cualquier información que requieran, por favor, no dejen de enviarme un mensaje. Estamos prácticamente en los últimos detalles para poder definir tanto el costo de la membresía, los beneficios, todo lo que vamos a tener con respecto a esto y darles la información de cuándo tendremos nuestra primera asamblea. Por mi parte, solamente agradecerles su participación y estamos listos para cualquier duda que tengan. Bien, Gerardo, pues muchas gracias. Tenemos algunas preguntas muy interesantes, así que simplemente recordarles que hay dos formas de hacer las preguntas. La primera es que si ustedes tienen micrófono, pueden utilizar la herramienta de levantar la mano y lo que vamos a hacer es desbloquear el audio para que usted directamente pueda hacer su pregunta. La otra es utilizar la sección escrita, la de chat o preguntas, para que usted la escriba y podamos hacer la lectura de las mismas. Ahorita igual ya tengo algunas preguntas, Gerardo. Por ejemplo, la primera dice, ¿la lubricación a través de un sistema centralizado va en contra de la lubricación de precisión basada en condición y la técnica de ultrasonido? Bueno, no.
La lubricación automática tiene muchas ventajas. Obviamente es más precisa que la persona. Si yo trato de decirle a algún técnico en lubricación que aplique 1.2 gramos de grasa cada 16.5 minutos, pues obviamente la máquina lo hace más fácil que la persona. Pero yo tengo que saber perfectamente cómo calcular esa cantidad y esa frecuencia. Y para esto ultrasonido me puede ayudar. Yo puedo hacer el cálculo de acuerdo con las condiciones que me dice el rodamiento y el sistema de aplicación de lubricante, pero además puedo utilizar ultrasonido para saber si la frecuencia que estoy utilizando y la cantidad que estoy utilizando son las correctas. Además, esos rodamientos que están lubricados automáticamente también tienen que ser monitoreados. Entonces aprovecho la oportunidad para monitorear la condición del rodamiento. Carlos, aquí tengo una mano levantada. Con gusto. Voy a bloquear a Alberto Castillo. Alberto, ¿nos escuchas? Venga, señor Castillo. No me deja. ¿No? No. Ok, bueno, vamos a seguir con otra pregunta. Dice Gerardo, ¿es conveniente utilizar la lubricación de precisión en cualquier tipo de equipos o según la criticidad u otro criterio? Bueno, yo creo que la respuesta es bien lógica, ¿no? Donde voy a aplicar lubricación de precisión es en equipo crítico. ¿Por qué? Porque obviamente el esfuerzo, el costo de la lubricación de precisión va a ser mayor cuando la aplico de esta forma que si simplemente me voy por el uso de un rodamiento sellado, vamos. En maquinaria no crítica voy a meter rodamientos sellados y en maquinaria crítica voy a buscar rodamientos que tengan una forma de incrementarles la confiabilidad. Un rodamiento sellado me dura 1 año, un rodamiento no sellado me dura hasta 10, 12 años. Entonces ahí voy a aplicar justamente la tecnología. No es limitativo, pero en aras de no de la maximización, sino de la optimización de los recursos, yo diría, empieza por todos aquellos equipos de criticidad alta. Perfecto. De hecho, hay una pregunta relacionada con eso que estábamos comentando. A lo mejor pudiéramos aprovechar para contestarla de una vez. Dice, Venga. ¿la lubricación de una maquinaria es efectiva o no cuando se conoce que se han estado instalando rodamientos shielded o sellados? A ver si entiendo el concepto. Se dice que la lubricación es efectiva o no cuando se utilizan rodamientos sellados. Yo creo que el rodamiento sellado es una de las partes más confusas de lo que es la lubricación. Uno a veces piensa que un rodamiento con escudos, un rodamiento con escudos no es sellado. El rodamiento de escudos es el que tiene las tapas metálicas y ese no es sellado. En la parte entre el escudo y la pista interior hay una ranura. Es donde se mete el desatornillador para botar el sello. Eso significa que en esa parte hay un paso. Allí entra lubricante. El shield, el escudo, lo que hace es proteger al rodamiento del exceso de grasa y de partículas grandes, pero por esa ranura entra el lubricante. Entonces, si yo utilizo un rodamiento con escudos, lo que estoy haciendo es protegiendo mi rodamiento de partículas grandes y del exceso de grasa, pero también estoy permitiendo el paso del lubricante. Lo que no ocurre cuando tenemos un rodamiento de tipo sellado. El sellado es el 2RS, que tiene tapas de goma, o el RS es rubber seal. Entonces quiere decir, ese rodamiento no le entra nada ni le sale nada. Su vida depende de la cantidad de grasa que tiene adentro y de que esa grasa se mantenga, y en el momento que se degrada la grasa, el rodamiento se pierde. El rodamiento que más dura es el rodamiento abierto, porque permite el paso de la grasa fresca, pero para ello necesito una muy buena práctica de lubricación. Vamos, el caso de la lubricación. Si yo tengo un rodamiento abierto y utilizo lubricación de precisión, yo les aseguro que ese rodamiento dura 5 veces más que un rodamiento que tiene escudos. Excelente. Tenemos otra, Gerardo, dice, ¿por qué el ruido o nivel de decibeles incrementa cuando se sobrelubrica el rodamiento? ¿Qué sucede internamente? Fricción interna.
Lo que pasa es que cuando tenemos el valor de incremento en decibeles que leemos cuando el rodamiento dice necesito grasa, es pequeños contactos entre las irregularidades de la superficie metálica. Eso es fricción mecánica. Cuando yo le pongo mucha grasa al rodamiento, pues ahora lo que tengo es el otro lado de la moneda. El rodamiento está friccionándose con una capa muy grande de lubricante. Quiere decir, una película de lubricante está friccionando con respecto a otra película de lubricante y contra otra y contra otra. O sea, muchas capas de lubricante se están friccionando. Y el rodamiento lo que está tratando es de botar ese exceso de grasa hacia los costados del rodamiento o hacia el reservorio del rodamiento para entonces dejar libre su camino solamente con la cantidad de grasa que necesita. Pues va a haber un incremento de ruido y también ustedes van a ver un incremento de temperatura. Ese incremento de temperatura es temporal, tanto como el de ruido. Cuando ustedes, el rodamiento logra su balance, entonces tanto la temperatura disminuye como el ruido que ustedes van a detectar. Muy bien, últimas dos preguntitas, Carlos, Gerardo. dame un segundo a ver si funciona porque tengo varios acá Ok. que han levantado la mano. Con Salvador Salas. Venga, Salvador. ¿Salvador? No. A ver, vamos a probar con otro. Jacqueline Vázquez. Jacqueline. Sí, nomás Carlos, tranquilo, no, entonces parece que no Ok. tiene micrófono. Ok, últimas dos preguntitas, Gerardo. Dice, ¿qué pasa con el Venga. tipo de grasa que traen los rodamientos y nuestra grasa a utilizar es de diferente tipo? ¿La mezcla de grasas también daña el rodamiento? Absolutamente. Ese es uno de los riesgos más grandes que hay. Los rodamientos nuevos, sobre todo los que son con escudos y los que son sellados, esos rodamientos vienen con una grasa, prácticamente todos, de poliurea. La poliurea es un espesante que no es un jabón, pero es un espesante bien estable a la oxidación y a la alta temperatura. Su aplicación es excelente para rodamientos, especialmente de motores eléctricos. Si ustedes tienen ese tipo de grasa en el rodamiento que ya viene lubricado y le ponen una grasa de incluso si le ponen una grasa de poliurea que no es compatible con la otra poliurea, van a tener un problema o de endurecimiento de la grasa o de ablandamiento de la grasa físicamente. Y además van a tener la mezcla de los aditivos y del aceite base que hay en el lubricante. Mi recomendación con grasas siempre ha sido la misma y es bien inflexible. No mezclen tipos de grasa, porque hay el riesgo de incompatibilidad entre los espesantes es muy alto. Pero además tengo el riesgo de compatibilidad o de mezcla de viscosidades diferentes, de tipos de básicos diferentes. No se les olvide que hay grasas hechas con aceites sintéticos o minerales y hay grasas que tienen aditivos y hay grasas que no tienen aditivos. Entonces, el mezclarlo me va a dar una altísima probabilidad de incompatibilidad. Entonces, no lo hagan. Perfecto. Y última, Gerardo, dice, si tuviera que implementar un programa inicial de lubricación, ¿qué sería más conveniente? ¿Lubricación centralizada o lubricación de precisión basada en condición? Yo creo que la opción no está en iniciar o no. Yo voy a utilizar lubricación centralizada cuando las condiciones en las cuales están los equipos me permitan el uso del sistema. O sea, no voy a meter un sistema centralizado únicamente para un equipo. Yo tengo que tener 4 o 5 equipos que trabajan bajo las mismas condiciones, con el mismo tipo de grasa, con la misma frecuencia, para que entonces yo pueda optimizar el uso de la lubricación centralizada. Yo empezaría, en mi programa de lubricación, yo empezaría con un programa de ingeniería del proceso de lubricación, primero con mejores prácticas, almacenamiento, manejo y aplicación. Enseguida calcularía cuál es la cantidad y la frecuencia, cálculo, y basado en ese cálculo empezaría a ajustar con respecto a la lubricación de precisión. La herramienta de lubricación de precisión me va a permitir trabajar con un balance
entre esas dos herramientas. Quiere decir, si yo trabajo solamente con tratando de utilizar la técnica de lubricación de precisión, el tiempo que me voy a tardar en ajustarlo puede ser alto, dependiendo del número de activos que voy a tener. Entonces yo necesito una base por la cual partir y después optimizar. Para mí la herramienta de lubricación de precisión es la mejor para optimizar el proceso de lubricación. Perfecto, Gerardo. Pues agradeciendo de parte de UE Systems tu participación en nuestro webinar. Creo que la información ha sido muy benéfica para todos nosotros. Simplemente para todos los demás, cerrar ya este evento. Recordarles que nuestro próximo webinar va a ser relacionado con el ahorro de energía en aire comprimido y está planeado miércoles 5 de junio, dictado por la gente de Kaiser. También recordarles que nuestro siguiente curso de certificación va a ser llevado a cabo la siguiente semana, del 7 al 11 de mayo del 2012 en San José, Costa Rica. Si usted desea información adicional, no dude en contactarnos al señor Hugo Pereira o a un servidor, Carlos Garza. Ahí están nuestros correos electrónicos. Y por último, recordarles que el evento relacionado con ultrasonido más importante de todo el año, nuestra conferencia anual Ultrasound World número 8, se lleva a cabo del 14 al 18 de mayo en Clearwater Beach, Florida. Si necesitan alguna información detallada sobre esta conferencia y cómo puede usted participar, puede visitar nuestra página de internet www.usystems.com. Pues sin más por el momento, agradeciendo nuevamente al ingeniero Gerardo Trujillo de Noria Latinoamérica y a todos ustedes como participantes, nos despedimos y esperamos verlos próximamente. Que tengan muy buen día.